en toda la plenitud de hablar del tema, porque justamente el suicidio anteriormente era un tema que no se hablaba porque se tenía varias creencias, ¿no? Una de ellas que si se hablaba, pues generábamos como esa atracción a las personas y entonces que ellos decidieran suicidarse, ¿no? Pero obviamente derivado a varios casos particulares que hemos visto, que hemos experimentado, pues entonces nos vemos en la necesidad de forjar estas charlas para que nosotros también podamos entender desde nuestra perspectiva cómo yo puedo apoyar a una persona, a un consultante que está en esta situación. Y sobre todo saber intervenir de la forma correcta. Y a veces cuando decimos intervención, nos referimos no nada más a lo que la psicología provee a la salud mental, ¿no? Sino aquellas herramientas necesarias que en estos casos pues son primordiales, ¿no? En primera instancia para poder prevenir diferentes situaciones. Entonces, damos inicio. Quiero recordarles que este siendo su espacio, tienen durante la charla la libertad de expresar su opinión mediante ya sea la caja de mensajes o también haciendo uso del micrófono. Acuérdense que aquí no hay comentarios buenos ni malos. Yo siempre he tenido como esa sensación que a veces los participantes tienen una duda porque vivenciaron un caso, porque quizá leyeron un artículo y entonces me quedo con esa duda, pero ¿qué tal si yo pregunto o lo digo o pienso lo que yo he conocido de suicidio? Y entonces me dice la ponente, no, pues estás mal. O otros de mis compañeros pues también comentan, ¿no? Lo que yo, pues tengo esta idea, ¿no? Entonces, no, me parece que es algo que nos debe de ayudar muchísimo como profesionistas el escuchar a otros, porque cada quien podemos ser todos clínicos o podemos trabajar en diferentes áreas en pro de la salud mental, pero la perspectiva va a ser diferente y eso es lo que nos complementa a los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, siéntanse con la libertad y la confianza de expresarlo. Vamos a iniciar este tema con una de las frases de uno de mis psicólogos favoritos, Víctor Frank. Él dice, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Esta frase quiero hacerla alusiva justamente hablando del suicidio, porque dentro del suicidio se tiene una serie de situaciones, de experiencias que para las personas en muchos casos pues sobrepasan. Entonces toman la decisión de suicidarse y es algo que generalmente da como miedo, angustia para quienes nos dedicamos a esta área e inclusive a los que forman parte de ese círculo cercano a las personas que toman estas decisiones. ¿Cuál ha sido ese impacto social con respecto al suicidio? Según el suicidio es la muerte causada por un acto intencional de autolesión que está diseñado para ser mortal. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida. Según American Foundation for Suicide, que esta asociación, la última palabra dice prevención. Y es bien interesante porque pareciera que dentro de las investigaciones, dentro de varias propuestas y protocolos de intervención, no se puede prevenir. Sin embargo, se ha comprobado que sí se puede prevenir. Al final, esta asociación americana menciona que sí forma parte la ideación y el intento. Entonces, muchas veces se tiene la mala práctica que cuando hubo un intento de suicidio, no se puede prevenir. Y está completamente equivocado esa concepción. Sí se puede prevenir. Como entendiendo, para empezar, que es un fenómeno multicausal. Es decir, puede tener varias causas de la persona, del consultante, para tomar una decisión. ¿Por qué digo que es multicausal? Siempre se engloba como, de seguro tenía un cuadro depresivo severo, de seguro tenía algún otro tipo de trastorno, aunque en la mayoría de los casos donde ha habido un intento de suicidio o un suicidio consumado o una ideación suicida, sí pueden presentarse ciertos trastornos del estado de ánimo o trastornos de la personalidad.
si bien sí pueden ser presentes, no siempre son el detonante de esta situación, que obviamente está inmerso, por supuesto, porque hay manifestaciones bien específicas de tanto los trastornos del estado de ánimo como los trastornos de personalidad. Sin embargo, hay que generar una amplia investigación con respecto a encontrar esta causa, con la finalidad de generar un plan de acción inmediata frente, por ejemplo, a un intento de suicidio, ¿no? O a una ideación suicida. Otro también muy importante elemento dentro de este impacto social que vamos a ver son las épocas históricas. Y en todas las sociedades ha ocurrido este tipo de situaciones. Cuando nosotros hablamos que de forma histórica, es porque hemos conocido sus experiencias de los consultantes, las dificultades que encuentran a su alrededor, justamente de lo general a lo particular. Parte de dos conceptos muy importantes, uno como es la histórica y uno como la salud mental. Según la OMS, en 1970 se decreta el suicidio como un problema mayor de salud pública, es decir, que involucra, que genera esta alerta para que de esta área tan importante como es el acceso a la salud, y en este caso la salud mental, se genere ese compromiso para poder, de cierta forma, eh, generar un decremento ante el suicidio, porque definitivamente no hemos sabido cómo abordarlo, ¿no? Por ejemplo, las famosas líneas de atención a suicidio en muchas ocasiones tienen mala práctica, ¿no? O inclusive me ha tocado que en algunas ocasiones, cuando se detecta una persona que tiene una ideación suicida, tienen los psicólogos como este miedo de decir, has intentado o has pensado un segundo intento, cómo ha sido esa planeación del segundo intento, porque tienen como la concepción de, híjole, no, mejor no toco ese tema porque si no lo está pensando, yo al interrogarlo o al generar mi pregunta, pues vaya a tomar esa decisión. Y definitivamente esto es algo que no nos permite generar esa conexión con el consultante, porque sí lo ha pensado. Entonces no hay que tener ese miedo de preguntarlo, justamente para prevenir situaciones futuras. Otra cosa que también es muy importante es tomar en cuenta de base el momento en el que nosotros entramos con nuestra intervención. Como yo les decía, por ejemplo, en las líneas de auxilio, sucede mucho que las personas generan como esta conexión con quienes las ayudan, con quien genera como ese clic de armonía, de decir, bueno, me das confianza y de repente cuelga la línea o de repente interviene una segunda persona y entonces como que se desconfigura esta situación. Y eso no quiere decir que hubo o que hay dentro del psicólogo una mala intervención, sino que no estamos tomando en cuenta puntos importantes de este justo por los mitos que les rodea. Uno de tantos puntos importantes del impacto social, esos son los pensamientos filosóficos e ideológicos que se tienen sobre el suicidio. Sobre algunos temas, ¿no? Por hablar, por ejemplo, en temas de la religión, pues se tiene como muy castigado el suicidio, ¿no? Se encasilla o se clasifica a la persona como una persona cobarde, como una persona que esta acción pues no agrada a un ser supremo, etcétera. También había históricamente, porque no es de ahorita, históricamente se hablaba del suicidio en algunos temas o en unos capítulos bíblicos, también en la historia con algunos filósofos, cuando de cierta forma interpretaban esta acción del suicidio por un sacrificio amoroso, por una derrota, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí nos ha acarreado varias vertientes de investigación, ¿no? Por ejemplo, el gran pintor Van Gogh, que justamente al tener esta vida llena de grandes retos y retos porque no era visible la salud mental, porque quizá en ese tiempo las prácticas tanto dentro de la psiquiatría como de la psicología eran un poco más severas, ¿no? Partiendo de esta generalidad. Sin embargo, como vamos evolucionando, nos damos cuenta que hay varias situaciones que tomar, ¿no? Por ejemplo, ahorita,
he escuchado que en esta época tenemos a jóvenes que son de cristal, a jóvenes que son más sensibles o más receptores de información un poquito delicada, ¿no? Y que entonces generan respuestas emocionales muy intensas. Y entonces los adultos dicen, bueno, es que esos adolescentes no saben manejar sus emociones, es que seguro todo les afecta, todo les duele, no hay un sentido de vida, pero no nos estamos dando cuenta desde dónde partimos. Estamos en un momento histórico muy importante, donde hay una revolución no solamente en la tecnología o en el uso de ciertas plataformas que nos brindan un mejor acceso a información, inclusive hasta a comunicación, ¿no? Pues de otras partes del mundo, sino que también nos genera ciertos hábitos, costumbres, que poco a poco nos van generando esa distorsión de la realidad y que también estamos generando dentro de estos espacios, pues lugares que a veces de forma inconsciente se gestan diferentes tipos de violencia. Entonces, esto da pie a que las personas en silencio o bajo esta normalidad, pues sufran ciertas situaciones de violencia o inclusive también que se vean cohibidos para pedir ayuda, que hoy en día es algo que tiene como objetivo la psicología, promover la salud mental, normalizar el que queramos tener un acercamiento con un psicólogo bajo cualquier circunstancia, sin esperar que a lo mejor yo tenga un evento que en este momento me está generando ciertas manifestaciones o disfuncionalidad en mi contexto. Sin tener eso, puedo acudir al psicólogo, por supuesto. Antes el suicida era comparado con el peor de los criminales, justamente por todo este concepto que se tenía de la vida, ¿no? La vida es un regalo. Y aquí hay algo bien interesante. No nos estamos dando cuenta, y como yo les decía, de que algo esperado es la muerte, ¿no? Uno nace y propio parte de este desarrollo, pues también se espera la muerte, ¿no? A un principio, pues siempre hay un fin. Sin embargo, en esta valoración de la vida, en este desarrollo que tenemos como seres humanos, es importante proveer de herramientas y generar ese bienestar, ¿no? Lo que llamamos dentro de esta salud mental, esta homeostasis, con todas las situaciones que nosotros vamos viviendo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que se criminalizaba a las personas que se suicidaban o que tenían algunos intentos suicidas. Justamente hay que valorar las motivaciones psicológicas por encima de la ética, porque se considera el suicidio como un acto libre y como una expresión de desesperanza. Es una manifestación que trae detrás un fondo y detrás diferentes situaciones y detrás incluso hasta una desigualdad. No tenemos las mismas oportunidades, no hay un seguimiento, no hay redes de apoyo, hay incluso hasta nuestras propias herramientas no nos permiten o no son suficientes, no son viables para poder ser personas resilientes. Esto hay que agregarle también el tipo de personalidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy ansiosas y que entonces cualquier situación que les genera como un cambio significativo, pues entonces entran como en desesperación y es que qué voy a hacer, ¿no? Y tenemos por el otro lado personas que quizás son más evasivas y entonces, bueno, pues ahorita no y postergo ciertas actividades y de repente cuando llega el momento de enfrentar una situación, me salgo fuera de contexto, ¿no? O las personas que suelen ser muy impulsivas, ¿no? Hay algo aquí que expresan por medio de la agresividad. Entonces, eso va a influenciar, por supuesto. Entonces, es nuestro objetivo valorar estas motivaciones psicológicas que llevan a las personas a tomar esta decisión. Hay una clara evidencia de que las personas generan este quiebre dentro de esto que llamamos como ente, ¿no? Un ser biopsicosocial, espiritual. Hay un quiebre evidente. Obviamente, parte de vivir en una comunidad, hay diferentes situaciones que nos orillan a tener o a tener acceso a aquellos recursos que nos permitan identificar que necesitamos ayuda. Aunque todos hoy en la actualidad tengamos teléfonos celulares, acceso a internet, no todos tenemos esta motivación o esta iniciativa de separar y de identificar esta situación. Adelante, Lick. Adelante, adelante. Sí, buenas noches, Bueno, licenciada. Una duda.
¿A qué se refiere con biopsicosocioespiritual? Ok, acuérdense que como parte de nuestra investigación hacia los seres humanos, hacia los individuos, hay que tomar diferentes áreas para que justamente nosotros encontremos esta explicación y podamos unir al plan de trabajo. Como bio, vamos a entender que son todas aquellas características orgánicas propias del ser humano. Es decir, ante una situación estresante, ¿hay respuestas orgánicas? Por supuesto. ¿Quién es el que comanda todas nuestras reacciones? El señor cerebro. El señor cerebro trae sustancias que tienen una función en específica para poder reaccionar a nuestro medio ambiente. Entonces, ¿se debe de tomar en cuenta esto? Sí, estaríamos quizá, por ejemplo, en esta situación, si nuestro consultante nos llegara a manifestar, tengo 7 meses sintiéndome muy triste, ¿no? No logro incluso hasta como percibir situaciones en donde debo de sentir miedo y entonces siento mucha tristeza. Y en algunas otras ocasiones suelo actuar de forma impulsiva. No sé qué me estará ocurriendo. Parte de este proceso, ¿quién lo lleva? Si sabemos quién lleva parte de regular nuestras emociones, cuando regula esta área muy importante, el regular nuestras emociones lo hace justo por medio de lo que recibe de manera externa. Pregunta, ¿quién regula nuestras emociones? ¿Qué sistema se encarga de hacer este procedimiento? Adelante. El límbico, el sistema límbico. Así es, licenciada. El sistema límbico. Entonces, cuando hablamos del bio, nos vamos a referir a esta investigación exhaustiva que tenemos que hacer de forma orgánica. Tenemos que entender esta correlación. Psico, todos aquellos elementos psicológicos del ser humano, procesos cognitivos. Cuando nosotros hablamos de procesos cognitivos, propiamente hablamos del lenguaje, del pensamiento, de la memoria, del aprendizaje. Todos estos elementos nos ayudan a generar también una respuesta. Y aquí va lo importante. Parte de gran aprendizaje de la memoria y todo, se va a ver influenciado de nuestro ambiente. Hay algo aquí bien interesante que espero lo sepamos todo. El cerebro se termina de desarrollar a la edad de 25 años. Entonces, si hubo una experiencia significativa, una experiencia, por ejemplo, los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad, donde hay maltrato, abuso, ese tipo de experiencias modifica ciertas áreas de nuestro cerebro, por supuesto, modifica ciertos pensamientos, por supuesto, genera y condiciona ciertas conductas, obviamente, que son las que normalizan ese tipo de contextos violentos. Entonces, a eso nos referimos con psico. Socio, somos seres sociales. Existe este condicionamiento de aprender cosas externas, de que esas cosas externas que nosotros experimentamos generen un cambio en nosotros. Y finalmente, espiritual. Aquí se abre la brecha y cuando hablo de espiritualidad, no hablamos enfocadamente, por ejemplo, a una religión, sino hablamos de una ideología que mantiene este consultante. Acuérdense que hay personas que dicen, bueno, yo creo en esto, yo creo en el otro, y genera un significado importante en su vida. Adelante, Lick. Ah, bueno, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo soy psicóloga, también soy perito, pero ahorita he tenido asuntos con, sobre todo adolescentes, de que han intentado suicidarse o con ideaciones suicidas. Entonces, para mí, pues sí, llevamos el seguimiento, el acompañamiento de que no lo hagan, pero yo, por ejemplo, involucro a los padres como y que también estén viendo al psiquiatra o con medicamentos, ¿no? Porque tienen esos pensamientos negativos en lo que probablemente si ya lo hicieron, puede haber otro detonante que pueda hacer que ellos vuelvan pues, a intentarlo, ¿no? Sí, entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo cada vez son más los jóvenes los que están haciendo esto? Y pues las causas, como tú lo decías, son diferentes, pero sí es importante, ¿no? Que muchas veces los padres no suelten a los adolescentes, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las chicas dice, es que era el dolor tan insoportable que preferí
tomarme las pastillas, ¿no? Digo, es lo que yo quiero, ¿no? Como más estrategias para, para seguir llevando estas terapias, ¿sí? Para que tengan un buen resultado. Así es, muchas gracias, Lick, por tu participación. Definitivamente hay una alza, sobre todo en la población adolescente. Y aquí cuando hablamos de adolescente, hablamos de una etapa tan importante para el ser humano, porque aquí es donde se empiezan a modular ciertos patrones de comportamiento, también a regular ciertas emociones. Cuando hablamos de emociones, pareciera que hablamos de cosas superficiales. Ay, que entiendan que es tristeza, que entiendan que es miedo, pero no. Hablar de emociones es un proceso complejo que en muchos casos esas emociones o las respuestas emocionales suelen ser aprendidas. Genera una gran influencia al ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos, y como decías, involucra a los papás, definitivamente sí debemos de hablar las cosas como son. Y debemos de identificarlo y generar esa corresponsabilidad, no culpabilidad. Yo siempre digo que cuando nosotros hagamos una intervención, nunca digamos, señora, pues es que es su culpa, pues mire, pasó, por ejemplo, una situación difícil, un divorcio. ¿Quién la manda a tener novio luego y olvidarse de su hija? No, acuérdense que nosotros somos expertos en psicología y la psicología nunca dice, basa tu análisis o tu hipótesis para generar una intervención por medio de un juicio o, no, o de una situación que estigmatiza a las personas. No, sino más bien es como esta funcionalidad, porque ojo, a veces pensamos que un trauma es lo que pasó. Ay, pues yo también tuve papás divorciados, Lalik también tuvo papás divorciados y yo no tomé la decisión de tener un intento suicida, ¿no? Ok, es muy válido ese comentario. Sin embargo, acuérdense que el trauma no es el suceso, sino es lo que yo interpreté de ese suceso, lo que internalicé, la soledad, el vacío, el desapego. Estamos hablando por ejemplo, en el tema de divorcio, ¿no? Experimenté un desapego, experimenté quizá el rechazo de mi papá, el rechazo de mi mamá, y eso quizá no lo internaliza de la misma forma la mamá. Para la mamá es como, ay, creo que mi hija en esta etapa, pues no tomó bien que yo tuviera una nueva pareja. No, no es eso, es lo que genera ese evento. No debemos de dejar de lado que nosotros aprendemos y experimentamos y hacemos nuestra ecuación dependiendo de esas experiencias significativas. Todo genera un cambio en el desarrollo. Adelante, Lick. Eh, bueno, yo no soy psicóloga, soy abogada, pero estoy muy relacionada con la cuestión de la violencia. En la Secretaría de las Mujeres, normalmente, casualmente hoy, me llegó una usuaria que me comentó acerca de que se intentó suicidar en 2 ocasiones, una en el 2008 y otra en el 2019. Entonces, sin duda, la violencia yo creo que es un factor, una violencia en pareja, justamente lo que andaba diciendo del divorcio. Aquí no estaban casados, solamente eran pareja, pero la violencia considero que sí es un detonante en la cuestión del suicidio, ¿no? Milagrosamente, pues esta chica pues no logró el objetivo que tenía, pero sí, obviamente, cuando me lo comentó, lo que hice fue canalizarla con una psicóloga que pues contamos con ellos en la secretaría. Pero ¿cómo manejar esta situación desde mi perspectiva? ¿Debo de decirle algo, no sé, qué palabras debería usar cuando me dicen este tipo de situaciones? Aunque estoy acostumbrada a escucharlo, pues como tal, no sé cómo intervenir cuando me dicen esta situación. ¿Les debo decir alguna frase motivadora o qué es lo que debo hacer? Muchas gracias, Eli. Definitivamente no sabes cómo admiro cuando decimos, oye, no soy psicólogo, pero yo tengo esta necesidad y quiero mejorar en mi trabajo. De verdad, muchas felicidades. Pasando a tu pregunta, es bien difícil y es bien sabido que trabajar con víctimas de violencia no es un proceso lineal. Es un proceso que tiene dentro del mismo diferentes situaciones, que en esto fue la explosión propio del ciclo de la violencia y entonces me acerqué a pedir ayuda. Sin embargo, acarrea mucha culpa, mucha vergüenza,
acarrea sentimientos de desesperanza. Inclusive, yo siempre lo he dicho, la violencia hace que pierdas tu identidad, borra tu identidad, anula tu ser. Y entonces cuando llegamos y contactamos a una persona, psicólogo, psiquiatra, y trabajadora social, quienes participen dentro de una organización, una es muy importante la empatía, escuchar con atención. Hay eventos por ejemplo, el tiempo nos dice mucho. Un 2008 a un 2019, ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles fueron esas herramientas que le permitieron ir hacia abajo? ¿Qué es lo que no tuvo, que necesitamos que analizar, que necesitamos identificar? ¿Qué es lo que necesita yo, que soy abogada, para mi consultante o para la usuaria? La empatía. El generar esta conexión en una, es esperado, porque siempre decimos, es que es normal que te sientas triste. No, es esperado, porque es una situación muy abrumadora, aunque no te hayas casado, aunque no genere, ay, es que fue un año, no importa. La coerción, los actos violentos generan esa intimidación hasta en ella misma, ¿no? Generan como esa pérdida de, es que no me defendí, es que no fui lo suficientemente fuerte para prevenirlo, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia, mujeres, escuchen, mujeres, hay herramientas que nos permiten identificar en qué etapa de la violencia estamos. Y entonces cuando llegas a una institución y te dicen, oye, mira, y esto, todo es nuevo, y eso nuevo también nos genera algo, como entonces pude haberlo evitado, y me siento responsable y me siento culpable de no haberlo hecho. Entonces, manejar una con la empatía. Dos, no hablamos de motivación o decir, ay, pues échale ganitas. No, hablamos desde, entiendo que fue un proceso difícil. Sin embargo, desde mi área voy a trabajar para que tú tengas ese acceso a la justicia y se quede evidenciado todos estos daños que tenemos ante un juez o que tenemos ante la sociedad de evidenciar para prevenir situaciones futuras y definitivamente canalizar. ¿Qué podemos hacer? Lo primordial es escuchar. No decir, ay, no, qué cobarde de tu parte, es que creo que te volaste la barda. No, no era necesario un intento suicida. No, validar lo que está diciendo. Me parece que trabajar con mujeres víctimas de violencia es escuchar. Tenía yo y tuve también la oportunidad de estar, por ejemplo, en un centro de justicia para las mujeres y entonces había psicólogos y trabajadores sociales que como que siempre le decían, es que usted es víctima, es que usted es víctima, ¿no? Y había usuarias que decían, es que no me gusta que diga que soy víctima. Me gustaría que me escuchara, que soy la mamá que se encargó de no quitarle al papá a mis hijos. Por eso yo no lo denuncié, pero víctimas son mis hijos. Entonces también hay que trabajar y hay que identificar su discurso, porque todo el discurso que tiene una víctima de violencia, en la mayoría es justificación. No lo hice por esto, no lo hice por el otro, sentí que no era necesario, tuve poca red de apoyo. De hecho, yo interpreto que la violencia es parte de una relación, el sentir celos o el que yo me sienta importante. Cada uno de esos elementos dentro de un discurso nos va a ayudar mucho para darle esa retroalimentación. Me acuerdo mucho de una usuaria que decía, es que yo no hice nada para defenderme. No, claro. Y haces evidente en tu retroalimentación lo que ella no se escucha a sí misma. Claro que te intentaste defender. Una, hiciste esto. Dos, hiciste el otro. Que no surtieron el efecto como debe de ser conforme a la ley, eso es otra cosa. Pero sí hubo intentos donde tú trataste de ponerte a salvo a ti y a tus hijos. Entonces, enfatizar mucho eso, porque lo que hace la violencia es que borra la identidad de la mujer. Y entonces parece como fantasmita, quién soy, dónde voy, qué hago, soy lo que me pasó o soy yo la mujer que puede salir adelante. Entonces tenemos que dar esa retroalimentación y encauzar a la prevención. Decir, esta vez no estás sola. Esta vez habemos muchos implicados que entendemos perfectamente por lo que estás pasando. Y sugerir, inducir, encauzar a un acompañamiento. No podemos ser omisas y decir, bueno, pues como no, sino sugerir, encauzarlo porque también legalmente es parte de sus derechos, tener ese acompañamiento psicológico. ¿Qué podemos hacer? Yo siempre les recomiendo mucho leer libros sobre violencia,
ver casos sobre violencia, porque de repente es difícil. Mi discurso de derecho, no, pues siempre va como, según el artículo, no va como quizá tiene un esquema. Y entonces sí me siento como robot cuando alguien me está diciendo algo muy importante, ¿no? Y algo que genera en mí quizá una reacción como, a veces que no podemos controlar, como, ¿no? No me diga, ¿no? De angustia y lo hacemos evidente. Entonces hay que trabajar en esas respuestas, por ejemplo, en el lenguaje no verbal, ¿no? En nuestro cuerpo, y de brindar seguridad y de encauzar al acompañamiento. De decir, te entiendo perfectamente, mujer, o cómo te gusta que te llame, para no decirle víctima, víctima, tú víctima, ¿no? Me llamo Monse, entonces, ok, Monse, te entiendo perfectamente y empatizo todo contigo. La tristeza, el dolor, el sentimiento de vacío, la desesperanza forman parte de lo que es la violencia. Y entonces va de lo más pequeñito a lo más grande. Y entonces de repente tu actitud era que todo el tiempo estabas enojada. Hay que ahondar aquí los riesgos. Por ejemplo, usted como abogada es muy viable, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Psicóloga, por ejemplo, si ya la canalizaste, yo detecté un riesgo muy inminente de otro intento de suicidio. Yo traté de empatizar, ¿no? Incluso hasta también no estaría de más leer un libro de intervención en crisis. La intervención en crisis la podemos hacer, digámoslo así, los primeros respondientes, ¿no? Si está aquí en mi oficina y está llorando, no le voy a decir, no, no llore, espere que venga la psicóloga. O no, no llore, ahorita viene la trabajadora. No, debemos de saber cómo intervenir en crisis para poder entonces cerrar este discurso y canalizarlo, ¿no? Hay muchos libros y manuales que si quieren yo se los comparto a través de la doctora Erika, para que también vayamos identificando qué pasos lleva la intervención en crisis. En primera instancia, la escucha. ¿Qué tengo que escuchar? Porque a veces es de, bueno, es que ya la escuché, pero ¿con eso qué hago? No. No nada más es escuchar por escuchar, es identificar qué elementos me está diciendo, porque no nada más es como un chisme. Ahí luego qué pasó. Y no, sino recibiste atención médica, derivado de eso hubo alguna situación, por ejemplo, una enfermedad, dependiendo a lo que te está diciendo. Si te dijo, mi primer intento fue con medicamentos, ¿cuál podría ser esta hipótesis? Probablemente al consumir un medicamento en exceso causó una alteración al nivel orgánico. Entonces, a lo mejor después tuvo manifestaciones significativas, ¿no? Pérdida del apetito, quizá soy un poco más sensible en mi estómago, o a lo mejor me lastimé mi garganta porque me hicieron un lavado, etcétera. Entonces, hay que ahondar en eso para pasar el reporte con la persona pertinente. Detecté un riesgo de otro intento de suicidio, detecté un riesgo que es una mujer que quizá vive en otro estado, no cuenta con ningún apoyo. Entonces yo puedo solicitar como primera diligencia mandarla a un albergue. Justa de todo este discurso yo detecté esto y entonces intervení y ahora te la canalizo. Adelante, Lico. Muchas gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Y con la cuestión de las crisis, cuando se ponen a llorar, normalmente hago unos ejercicios de respiración con ellas para que se calmen. Bueno, nos han dado primeros auxilios psicológicos y pues entre esas estaba la cuestión de la respiración y las frases más o menos, ¿no? Para pues calmarlas. Pero pues muchas gracias. Sí, claro, y es esperado el llanto. Y acuérdense que este llanto es la expresión de algo que ya está al tope, que ya no puedo contener. Y que entonces te estoy escuchando, que me estás poniendo atención a lo que yo siempre callé, a lo que a nadie le interesó, y entonces dirían por ahí, nos vamos como hilo de media. Entonces también es importante saber cuándo vamos a sugerir algo, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado. Si ya empieza a llorar, no, no llore, ¿no? Y entonces sacamos, y ya te perdí, estamos de frente y de repente, permítame, voy por papel, se rompe esa conexión. Entonces también hay que tratar de que si yo ya estoy, ya sé, ¿no? Con qué población voy a trabajar, tener a la mano el rollo, tener a la mano la puerta, ¿no? En caso de que a lo mejor diga, no respiro, ¿no? Porque suele pasar que manifiestan cierto tipo de condiciones orgánicas que pareciera que no tienen explicación y entonces no puedo respirar, ¿no? Hubo una señora que dijo, ella pasó una situación muy complicada, su pareja incendió la casa estando ella y sus hijos, entonces venía del hospital y nosotros teníamos que hacerle la intervención para poner la denuncia correspondiente. Entonces en el hospital lo que le hicieron fue como rápido, ¿no? Obviamente hay protocolos que seguir, tampoco podemos juzgar a la institución, pero es como de, a ver, guarda un momento, ¿no? Y entonces los pulmones, y entonces vamos para acá y vamos para allá. Y entonces no había tenido chance de decir qué pasó.
sino más bien como el reporte de la policía fue incendio en su casa, bla, 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 y necesita y su pequeñito, y entonces traía 3 niños. Y entonces los 3 niños llegaron también con nosotros y entonces habría ahí que formalizar y que generar este ambiente óptimo para poder desahogar y intervenir en esta crisis. Porque imagínense, aquí lo tenía y si yo también hago lo mismo de no, no llore o no es momento, no, claro, le escucho. Y es parte, pero hay que saber ser estratégicos para llevar este dolor a que yo pueda identificar lo que necesita el consultante porque ella definitivamente bajo esta situación a veces no son conscientes de muchas cosas. Parte de la intervención de crisis también es identificar, incluso hacer como una escala de qué es lo primordial ahorita. Si me está manifestando que tiene alguna herida y que quizá está sangrando, si yo le sigo hablando y qué tal si en la sesión se extiende el sangrado, entonces primero te llevo, ¿no? Hay que hacer, ahorita lo importante es que te cheque un médico, regresas conmigo, ¿no? Para que ahora sí, en un ambiente óptimo, podamos desenvolvernos sin decir, no, espérame, sigue sangrando, no, tú venda, y que entre uno y que entre otro, no esa preparación del ambiente también genera mucho control, ¿no? Y entonces hay que encauzar eso para saber identificar y dar una buena retroalimentación. Porque también me ha pasado que los consultantes dicen, yo lloro y lloro, y la psicóloga es como, ajá, y luego, ¿y con eso cómo se sintió? Y luego que, ¿no? Entonces pasa desapercibido la manifestación de la emoción, de lo que te estoy diciendo. Y de lo que te estoy diciendo que yo me sentí en peligro y que ahorita de mi cabeza no se mueve que ese hombre me quería matar. Entonces tenemos que saber identificarlo. Vi una manita por ahí levantada, Lick Daniela. No, perdón, se levantó sin querer. Ah, ok, ok. Entonces, hasta aquí vamos bien. Para entonces analizar el índole biopsicosocial espiritual. Entonces, parte de esto también tiene que ver mucho la influencia de tradiciones, de una situación económica precaria, falta de apoyos sociales y de otros elementos. Este efecto duradero de un intento de suicidio o un suicidio consumado, por supuesto que atrae consecuencias a nivel familiar, a nivel social como los amigos, el trabajo, inclusive la comunidad. ¿No? Nos ha pasado que cuando, por ejemplo, se hace evidente con las personas que se avientan de un puente, con las personas que se avientan a la autopista, ese tipo de situaciones, no todos la valoramos de la misma manera y entonces nos genera un impacto incluso hasta desesperación, ¿no? Y hasta cuando llegamos al momento también tenemos que hacer intervención en crisis con las personas. Entonces, sí son situaciones que tienen un efecto duradero y en primer lugar la familia. Parte de esto la familia empieza a hacerse responsable y a decir que no vi, es que todo es mi culpa. O por el contrario, empieza a ver como ese desapego y bueno, pues yo creo que no te puedo apoyar o no puedo apoyar a la persona y entonces la voy como alejando, ¿no? Entonces nos podemos esperar respuestas tanto que nos benefician como tanto que perjudiquen a la situación. Todo porque, como lo veníamos manejando, por la concepción de esta situación, que no es permitida, que hay personas que dicen, no, es que tú no eres quien para determinar si hoy acabas con tu vida o no. Ese tipo de situaciones que vamos aceptando como sociedad no nos permite evidenciar lo que necesitamos por parte de la familia, por parte de los amigos, por parte del trabajo y de las comunidades. Y agarrar sobre todo al trabajo y a la comunidad justamente como este chivo expiatorio para proveer herramientas y entonces generar este control de esto que ocurrió, de esto que todos fuimos testigos, o quizá yo como amigo que no hice o no lo escuché o yo sabía de esta situación. Entonces sí debemos de reconocer cuáles son estas manifestaciones, cuáles son las condiciones o situaciones que son tan importantes de analizar porque se vuelven detonantes significativamente de un día para otro, ¿no? Y que va teniendo un progreso en la persona. Debemos de dejar de normalizar el decir las razones, el tipo de personas, la prevención y la gestión. Hablar de gestión emocional no es hablar, como lo decían románticamente, de reconocer de qué se trataba la tristeza, no, sino de interpretar, porque acuérdense que hacemos un proceso de interpretación con aquello que nosotros detectamos.
como peligroso, que detectamos como amenaza, y cada quien, por ejemplo, un ratón para mí no detecta una amenaza, pero va a haber quien de este foro va a decir, oye, para mí sí, inclusive hasta si yo veo un ratón, como que siento que me quiero desmayar. ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno de nosotros, a pesar de tener los mismos sistemas dentro de nuestro cerebro y esa misma función de nuestro cerebro, la interpretación es diferente. Entonces, debemos de detectarlo esto a tiempo, por supuesto. ¿Por qué el suicidio debe ser un problema de salud pública? Porque hemos sido o no hemos sido educados bajo la idea de la muerte. Sin embargo, la muerte es nuestro fin de todos nosotros, sin excepción alguna. Entonces, no debemos de tener miedo a escuchar a alguien decir, hoy quiero terminar con mi vida, sino más bien a encauzar y hacer evidente lo que nos hace falta. Nos hace falta muchas herramientas, muchas estrategias, sobre todo en el tema de salud pública, porque quien tiene acceso a la salud privada, en una clínica privada, pues en la mayoría el trato es regular, ¿no? Va a haber sus variantes, pero en general es regular. Sin embargo, en la salud pública hay diferentes factores que van descomponiendo y que van desgastando la atención al usuario. El exceso de pacientes, la mala praxis, que cuando nosotros tenemos tiempo o que nos capacitan en algún tema, es como, ay, no, no lo necesito, ¿no? Y es que yo leo, aquí hay algo bien interesante y creo que todos nosotros lo sabemos de cajón. No es lo mismo estudiar y leer un libro y leer otro libro y un artículo y estudiar una maestría y luego un doctorado. No es lo mismo aterrizarlo a la realidad. Yo no puedo decirle a la persona, si me permites, voy por mi libreta para ver qué decía Sigmund Freud sobre la pulsión de muerte y darte una retroalimentación. No podemos hacer eso. Necesitamos, y la práctica del psicólogo es como el músculo. Si yo quiero tener un glúteo pronunciado, no tengo que estar sentada todos los días, ¿verdad? No, todos los días tengo que hacer ejercicio para fortalecer ese músculo y que entonces exista un crecimiento. En psicología y en cualquier área donde tenemos contacto con la gente, es como un músculo. Tengo que desarrollar mi oído, tengo que desarrollar mi análisis, tengo que desarrollar para poder elaborar una correcta hipótesis, para detectar si hay un riesgo evidente, para generar esta retroalimentación con empatía y sobre todo con profesionalismo, con todo lo que marca la ética, en este caso de la psicología o de derecho o de alguna otra área. Necesito tener toda esa conexión. ¿Y cómo se logra? Con esta práctica diaria, con saber identificar situaciones, ¿no? Y saber también pedir apoyo. Porque también aquí va otra situación. No todos los psicólogos a veces se sienten con esa capacidad de atender temas de suicidio, por ejemplo. Me ha tocado, justamente cuando estuve en Justicia Ciudadana, que había colegas que decía, oye, tengo un adolescente que pues dice que tiene pensamiento suicida. La verdad, la primera sesión que yo tuve, como que me sentí nervioso, como que trataba de evitar hablar del hecho que él quería hablar, obviamente, y no me sentí capaz. Y yo le dije, se vale decir, no puedo con este caso, porque si yo sigo interviniendo con algo que me da miedo o que yo internalizo mucho la parte moral, tenía yo un profesor que nunca voy a olvidar lo que me decía o lo que nos decía a mí y a mis compañeros. El psicólogo dentro del consultorio no tiene moral. Olvídense que no tiene moral. Y con no tener moral no quiere decir, ay, son libertinos y entonces fomenten situaciones o conductas disruptivas y viva todo, viva las drogas. No, pero generar esta separación con mi moral es escucharte a ti. Que si tú me estás diciendo que bajo todo lo que viviste, al final del día decidiste probar las drogas, mi voz interior va a decir, ¿cómo? No, pues yo también sufrí o padecí ciertas situaciones donde no tenía la solvencia económica, pero yo me puse a vender gelatinas. Yo no me hubiera puesto a vender droga. Bueno, tú, pero no estamos hablando de ti. Estamos hablando de la persona, quien no tuvo esas mismas oportunidades, quien no tuvo esa red de apoyo y por lo tanto no le quedó que tomar esta decisión. Y entonces tu trabajo es a partir de ahí
generar ese análisis y ese plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer? No empezar y sentarse a juzgar. Entonces, es válido que algunos psicólogos digan, yo temas de suicidio no trabajo porque la verdad no me siento cómodo, porque se vale. Pero sí es muy recomendable trabajar, ver casos. Hay programas muy didácticos que hablan del suicidio. Hay, o sea, una infinidad de herramientas hoy a nuestro alcance, no como antes que ve a la biblioteca o hace, no, o sea, hoy a un clic es como ver un debate de suicidio, ¿no? Desde la perspectiva quizá jurídica, porque también es importante tomarla en cuenta, tomar en cuenta otras áreas, porque si yo asesoro a mi consultante y entonces digo, bueno, pues esto que hiciste pues es válido, ¿no? ¿Y qué tal si ante la ley es constitutivo de delito? Entonces debemos estar preparados, sí. Debemos de conocer de todo un poco, sí. Y en dado caso de desconocerlo, decir, mira, parte de mi responsabilidad como profesionista es también solicitarte o canalizarte con mi compañero, mi colega, que es, pues, que tiene como más a profundidad los elementos de esta área que tú me preguntaste. Es parte de mi plan de trabajo. Situación que no sucede. Porque una por el sobre trabajo que existe, ¿no? Que hay muchos casos al día, que psicólogos, por ejemplo, que trabajan en alguna clínica pública, pues tienen más de 20 pacientes al día, ¿no? Y de repente es como esa descompensación y ya me cansé y entonces ya son las 8 de la noche y apenas voy con otro paciente y otro y otro y otro. Ese tipo de situaciones también hay que mejorarlas. Por eso yo siempre he dicho, los psicólogos sí tenemos trabajo. Quizá estamos como sobrepensando en, bueno, yo quiero estar en DIF, ¿no? Yo quiero, ¿no? Pero fuera de emprender, fuera, o sea, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Y hoy más que nunca, que ha habido como este interés por la salud mental, que hoy se habla abiertamente de está bien no sentirte bien, está bien generar pues ciertas situaciones que a ti te permiten sanar. Entonces debemos de aprovechar este momento histórico donde la salud mental está tomando una gran importancia. Y eso no nada más al Estado, ¿no? Sino mundialmente, mundialmente. Y según la OMS, antes de los 2000, se pronosticaba que los seres humanos nos íbamos a morir, una, por diabetes, dos, obesidad. Y de ahí en fuera se desglosaban diversas enfermedades orgánicas. Pero hoy la OMS pronostica que nos vamos a morir por depresión, por tristeza, que nos vamos a morir por ansiedad y que nos vamos a morir justamente por ejemplo, los intentos suicidas, ¿no? O el suicidio consumado. Todo en relación al deterioro de la salud mental. Entonces, esa brecha, ese análisis estadístico nos está diciendo aguas. Hay que trabajar esto, aguas. En este tema debemos de trabajar con niños, niñas y adolescentes y con adultos. Hoy hay una gran fijación en los adolescentes por muchos temas que los rodean. Hay una psiquiatra que a mí me gusta mucho y que se las recomiendo, que es Marian Rojas Estapé, y ella dice que en esta generación perdemos el interés por encontrar nuestro sentido de vida y estamos llenos, intoxicados de sensaciones. Sensaciones que son como montaña rusa, pero que eso de cierta forma les genera como, estoy vivo. Sexo, drogas, alguna otra situación que me genere placer momentáneo y de repente no, y digo, ay, estoy como muy bajoneada. Y cuando hablamos o le haces la pregunta de cuál es el sentido de tu vida, es como, ¿qué? Ay, no me digas porque entro en pánico. Ni siquiera he pensado qué voy a hacer y no quiero estudiar y entonces no me gusta estudiar y yo quiero ser influencer y entonces yo quiero estar rodeado de dinero, fama, ¿no? Y perdemos el sentido de vida. Decía la psiquiatra, ni siquiera podemos disfrutar estar parados esperando nuestro camión porque sacamos el teléfono, porque estamos muy sobreestimulados con esta tecnología que ni siquiera nos damos cuenta de, guardo mi teléfono y mira un pajarito, ay, mira, ya cambiaron esta calle. O sea, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Hemos cortado la capacidad de aprender mediante las experiencias y entonces el Internet y lo que dice y entonces son nuestros modelos de conducta. Pero hemos perdido esa conexión con nuestro ambiente.
lo que también nos hace y nos genera nuevos aprendizajes. Entonces es bien interesante entender todo esto de esta forma contextualizada, ¿no? Este cúmulo de intentos sobre el plan de acción va o tiene como objetivo pues salvaguardar la integridad de la persona, mediante que una elaboración de plan de acción, pero no plan de acción general, porque cada uno de los consultantes van a tener diferentes circunstancias, diferentes redes de apoyo, diferentes situaciones que pongan en vista un factor de riesgo o un factor de prevención. Todos esos tipos de detalles necesitamos evaluarlo. ¿Por medio de qué? De una buena entrevista. Yo siempre he dicho, de una buena entrevista, un buen encuadre y que se haga evidente este plan de trabajo de los dos. Yo soy experto en psicología y tú eres experto en tu vida. Se genera esa relación asimétrica, pero empática, que eso es algo muy importante. Hay muchos métodos, muchas técnicas, muchos de los psicólogos siempre dicen, mientras dure el tratamiento, vamos a hacer un compromiso de que no vas a hacer o no vas a llevar a cabo la ejecución de un intento suicida. Vamos a explorar este plan de trabajo, vamos a trabajar sobre los impulsos, vamos a trabajar sobre las emociones, vamos a trabajar sobre las pérdidas que hemos detectado. O sea, hay muchas cosas dentro de esta decisión que no podemos reducirlo a, bueno, ya no lo hagas. No, necesitamos encontrar qué es lo que pasa dentro de la persona para que ejecute esa conducta. Hay que también tomar en cuenta mucho la población, niños, niñas, adolescentes, quién, y saber encauzar mis técnicas, porque si estamos hablando de un adolescente que es tímido y entonces yo le digo sin ver, sin analizar todo y entonces estoy sobre encima de él, probablemente toda la sesión no me diga nada. Y entonces se cohíba. Y entonces diga, bueno, pues ya, yo ya cumplí yendo al psicólogo, pues nada más lo escuché. Pero hablaba y hablaba, ¿no? Necesitamos ver. No necesitamos ver nada más, diría Sigmund Freud, los impulsos, sino a generar ese análisis detrás de cada uno de los impulsos. Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, yo que en la mayoría trabajo con adolescentes, hay adolescentes que dicen, oye, psicóloga, pero tú me vas a mandar igual a que lea, porque la verdad no me gusta leer. Y entonces conforme lo vas conociendo, dices, ah, a él le gusta aprender a través de ciertos ejercicios, inclusive hay como de parte de sus actividades, me gusta escuchar música, ¿no? Y entonces me gusta mucho porque trae un gran significado, ah, ok, ¿no? Entonces tomarlo y a anclarlo de esa forma. Pero si nosotros es como, no, es que está en riesgo su vida y entonces nos lanzamos, también podría ser contraproducente. Necesitamos jalarlo y generar ese sentido de responsabilidad, de esta es una decisión, pero trabajémosla de esta forma. Hay varias opciones antes de esta autolesión. Hay varias opciones antes de generar o de sentir esta impulsividad. Hay varias opciones que puedes tomar en cuenta para poder manifestar tus emociones. Solo hay que entender cuál es esa ecuación. Adelante, Lick. Cuando recién inicié la carrera, trabajaba en equipo junto con un compañero de mi generación. Nos llegó el caso del hijo de una psicopedagoga, pues ella comprendía hasta cierto punto varios temas, pero pues no podía hacer nada por su hijo. Lo canalizó primero con un psicólogo y pues no dio resultado, luego con otra psicóloga que pues se especializaba en adolescentes, pero nadie se vaya a ofender aquí por lo que voy a decir, pero como es muy gestálica ella, pues ella, la madre del paciente, pues sentía que no era como que no era muy ad hoc empezar por ahí. Entonces pues ya fue cuando nos recomendó, pues no, a mí siempre me ha gustado no gancharme con una sola corriente. Yo pues si tengo que hacer un psicoanálisis para verme al pasado, qué es lo que le pasó a esa persona para que su conducta sea así, yo soy cognitivo-conductual. Ok, entonces ya sé lo que tengo, ok, ahora, ¿qué voy a hacer para que no caigas en ese? ¿Qué conducta vamos a mejorar? Fue un proceso de casi 2 años, pero ahorita la persona está muy bien. Bueno, ya de ahí, ya de que, ok, ya no tienes esas conductas negativas,
vamos a utilizar la Gestalt. ¿Qué vamos a hacer para que ya no caigas en eso? Es lo que a mí me ha gustado y me ha caracterizado acá en mi ciudad por cómo ayudar al paciente. No gancharme con mi escuela, no, sino utilizar otras para ver qué métodos puedo hacer para que tú no vuelvas a caer en lo mismo, porque el paciente puede volver a recaer en un futuro, sí que, porque es muy sensible, y más la situación que traía este chavito, y ahorita pues años después me da gusto pues de que ya se casó, ya tiene una familia y le está yendo muy bien. Es lo que me llena de satisfacción de que puede dar una solución a un problema, a un padecimiento, perdón. Muchísimas gracias, Lick, por comentarnos esta experiencia que estoy segura y como dices, te llena de satisfacción por los resultados. Y algo que dices que es muy importante tomar en cuenta es decirle, te estoy proveyendo de herramientas, porque también lo que a veces interpretan los consultantes es que necesitamos estar ahí. Y entonces de repente quizá a lo mejor ya dimos por concluido la situación, dependiendo la modalidad y bajo qué sustento teórico estamos ejerciendo la psicoterapia. Y de repente entonces, si por ejemplo hicimos o tenemos esta metodología teórica de la terapia breve, pasan las sesiones y de repente te habla, oye, ¿qué puedo hacer? Es que, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que no estamos o que no hicimos un buen trabajo, porque el trabajo con el psicólogo es darte herramientas para que justamente tú, mediante tus experiencias y haciendo uso de estas, generes esa homeostasis. No se trata de decir, oye, fuiste al psicólogo y de repente 10 años después o 3 años después te sentiste triste. Es que el ir a terapia no quiere decir que no voy a tener futuras experiencias que me pueden poner igual de triste. Pero aquí ya hay una diferencia, que hace tiempo no contaba con las herramientas suficientes que hoy cuento y hoy ya tengo una diferente forma de actuar frente a esta situación. Valido mis emociones, genero una conexión con mi pensamiento, entiendo que hay herramientas que me permiten tener momentos de relajación cuando se requiere. A partir de todo esto que yo vivencié dentro de mis sesiones psicológicas, pude interpretar y pude analizarme o autoanalizarme y entonces entender la situación de muchas de mis expresiones emocionales, de mis expresiones comportamentales. Entonces, ese es el objetivo de la terapia, no engancharlo y entonces veme toda tu vida porque vas a estar triste. O sea, eso no se lo podemos impedir, pero sí podemos proveer de herramientas en pro a la salud mental. Muchas gracias, Lick, y te felicito por ese trabajo, ¿no? Nunca hay que dejar de tener esa conectividad con la metodología. Acuérdense que usamos método clínico en psicoterapia, pero sobre todo también de entender qué es la necesidad del paciente, no lo que yo creo. Ah, yo creo que no, no yo creo. Lo que estoy viendo mediante todas mis técnicas, mediante todos mis métodos, que necesita mi consultante. Adelante, Lick. Gracias, buenas noches. Creo Buenas que noches. justamente algo que estás tocando es muy importante, ¿no? La parte, la parte o de la conducta suicida, o sea, yo trabajo dentro del sector público, específicamente, bueno, además de que también soy maestra en psicología jurídica y criminológica, trabajo con mujeres, violencia de género, pero sobre todo ahorita estoy en salud pública en una institución que obviamente tiene como mm, una de las principales razones epidemiológicas es la prevención del suicidio, justo. ¿Por qué? Porque existe, como bien estabas comentando hace rato, pero no te quería como interrumpir en ese momento, a nivel epidemiológico existe una alza impresionante de conducta suicida, específicamente, incluso ya ni siquiera en la etapa de la adolescencia, sino incluso desde la pubertad. Yo he llegado a tener casos de niños de 8, 9, 10 años que hay una conducta premeditada del intento suicida, o sea, realmente saben cómo se van a suicidar, buscan cómo hacerlo, o sea, ya ni siquiera se queda en la ideación, sino más bien ya pasa directamente al acto, ¿no? No necesariamente, como bien decías en un inicio, está asociado a un episodio depresivo
o de ansiedad, que sí, en efecto, se va a convertir en algún momento en un factor de riesgo o una cuestión de personalidad. Sin embargo, además de los efectos de la violencia y todo esto que hemos estado discutiendo, ¿no? Sin embargo, existen, yo creo que sí, es muy importante tomar en consideración que existen guías de prácticas clínicas específicas para trabajar casos de suicidio. ¿Por qué? Porque evidentemente al volverse un problema de salud pública, se tiene que normar desde la parte de nuestro actuar como psicólogos y nuestro campo de injerencia hasta cierto punto, en donde sí, en donde no, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Y existen guías muy, muy, muy específicas justamente para también proteger los propios derechos de la víctima, porque al final el que se suicida sigue siendo una víctima, no tiene víctima, o su victimario es él, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo una víctima. De hecho, en la literatura se les conoce hasta cierto punto como la víctima silenciosa, la muerte silenciosa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que atender a víctimas de suicidio o con ideación suicida debe existir un marco normativo basado en la evidencia científica del uso de las terapias. De todas y cada una de las técnicas que yo utilice debe estar fundamentada en la parte científica, con resultados específicos para esa conducta. ¿Por qué? Porque si no sigue permaneciendo el problema, o sea, sigue permaneciendo la incidencia, además de que se puede presentar la misma conducta si no la abordo de la manera correcta y si no brindo la estrategia y la herramienta correcta, se puede presentar en menos de un año. Entonces, existen ciertos factores que pueden que pueden ayudarnos, obviamente, ciertas guías también a este tipo de intervenciones, pero también, sobre todo, creo que es muy importante en nuestro quehacer como psicólogos saber qué queremos saber, literalmente. O sea, qué sí nos compete a nosotros saber para la conducta suicida, qué nos interesa, cómo vamos a abordarla y perderle el miedo a preguntar. Muchas veces cuando está un paciente frente a nosotros que trae un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, o un esquizoafectivo, o no sé, alguna condición específica, tenemos miedo a preguntar, no, capaz que se me brota aquí en pleno consultorio y la que resulta agredida soy yo, ¿no? Y de repente tenemos este miedo a preguntar qué es lo que pasa, si lo han hecho, si han tenido, o llegamos a considerar, ¿no? Que estamos invadiendo mucho más allá la privacidad del paciente. A veces también como psicólogos podemos llegar a pensar que invadimos, ¿no? Más bien. Entonces creo que también es importante saber qué preguntar, para qué lo voy a preguntar y al mismo tiempo también perderle ese miedo a preguntar. Y con eso finalizo. Sí, efectivamente, y me gusta mucho tu comentario porque de verdad es real. Antes de la adolescencia, sí se ha visto situaciones, inclusive como hasta muy desafiantes, ¿no? Por parte de los pubertos. Y hay como este descontrol tanto de las mamás que a veces no sabemos identificar, de los docentes, y entonces categorizamos o encerramos al adolescente o al puberto en, ay, es que es el niño problemático, es que quiere llamar la atención, que es parte, por ejemplo, de cuando hay un intento suicida antes de llegar a esta conducta mortal. Entonces es como, es que está llamando la atención. Minimizamos mucho ese tipo de situaciones y como yo decía, es importante ver la edad y esta etapa y qué ocurre dentro de esta etapa, pero eso no quiere decir que es una etapa conflictiva. No, yo creo que es una etapa que nos está diciendo que necesita de nosotros como adultos. Me decía una mamá, oiga, usted como psicóloga debe de trabajar mucho con adolescentes. O sea, con nosotros no, porque yo ya estoy chapada a la antigua y lo que mi mamá me dijo ya lo introyecté. Pero no, debemos de trabajar con ustedes también, porque ustedes son justamente los encargados de proveerle ciertas cosas en la crianza a sus hijos. Y hablar de situaciones emocionales, hablar de lo que nos duele, es algo vital. Adelante, Lick. Tengo otra duda. ¿Una psicóloga
sin ninguna especialidad en el área, ¿podría detectar cuando una persona padece de, por ejemplo, esquizofrenia? Porque me ha pasado también en la secretaría que, por ejemplo, llega una usuaria y ya pasó con la psicóloga, pero después cuando acuden a la fiscalía a interponer la denuncia, o se alteran o empiezan a contar cosas, y es ahí cuando te enteras que la usuaria padece de esquizofrenia. Porque incluso, por lo mismo que comentaba en la licenciada, de que no le hacen las preguntas correctas o tienen temor a preguntar, pues yo creo que no pueden sacar o no pueden obtener esa información. Pero me crea como que un poco de ruido de si eso no lo pueden ellas detectar. O sea, tienen que preguntar directamente para que se les pueda como, para que lo puedan como diagnosticar o lo puedan observar, o cómo funciona, porque luego es un caos. Lamentablemente, cuando ya ven que sí se les apoya, acuden, hay una denuncia y incluso el agresor ya sabe de la denuncia interpuesta, como que se echan para atrás y ya se van en contra de la secretaría, que porque en lugar de ayudar perjudicamos. Pero a veces es por la cuestión de que traen un problema mental, pero ya pasaron con una psicóloga y la psicóloga dijo, no, sí está apta para ir a denunciar o sí está apta para iniciar el trámite legal. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Así lo puede detectar una psicóloga o tiene que tener un estudio, una especialidad para poder pues diagnosticar esto? Ok, muy interesante tu pregunta y sobre todo no me sorprende porque es algo muy real. Sin embargo, nosotros como psicólogos y todos los que estamos aquí tenemos una formación estricta justamente en esta intervención, y cuando intervenimos no es, a ver, cuéntame y a ver yo qué me saco. No, es que lo que yo te estoy preguntando tiene una finalidad. Y entonces, independientemente de que nuestra especialidad nos aporta mucho al tema que estamos abordando, eso es bien cierto, como psicólogos tenemos la base de evaluar, tenemos la base de entrevistar, tenemos la base para hacer todos incluir nuestros métodos y estrategias para generar un reporte psicológico. Y por ejemplo, algo que dices es que no son aptas para denunciar. Desconozco en su estado, Lick, cómo funciona esto. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Puebla, en parte de las secretarías, siempre se maneja como que dentro de la violencia hay diferentes manifestaciones psicológicas importantes, ¿no? Por ejemplo, está el síndrome de indefensión aprendida, que no es que se echen para atrás, sino que justamente están bajo condiciones psicológicas que han aprendido dentro de la violencia, puesto que llevaban una situación normalizada y pareciera que es como parte de mi relación con mi concubino, con mi pareja, con quien sea, y entonces bajo este síndrome que lleva diferentes características, puede ser que yo no detecte o que frente a un ministerio público yo no genere como, ah, sí, ya me reconocí como víctima, sino más bien es como, no, y es que aparte a esto, añádele las creencias irracionales que se sostiene de la violencia, porque la violencia es como en nombre del amor, ¿no? En nombre del amor ejerzo la violencia, los celos, es que yo sí le importo. Este tipo de sustento lo que hacen es que forman una venda en los ojos en la paciente, en la mujer víctima de violencia. Entonces, ¿qué es lo que aquí se maneja? Es justamente trabajar con eso y hacer ese acompañamiento en explicar cuál es la función de una denuncia, preservar la vida. Entonces, si yo también parte de esto, que yo le digo desconozco, pero aquí en Puebla sí me consta que se tiene un protocolo, como bien lo decía la LIC, y que entonces evaluamos y que hay una prueba que evalúa, por ejemplo, la parte neurológica, ¿no? De una afectación de un trauma o de algunas funciones que pudieron haber bajado, como la atención, la memoria, el aprendizaje, también otros de personalidad, que contrasta con los rasgos, porque debido a esta situación, por supuesto que hay presencia de la tristeza, por supuesto que hay una excesiva ansiedad, por supuesto,
por parte de esta situación. Sin embargo, sí hay que profundizar y evaluar exhaustivamente ese trasfondo para entonces poder determinar, ¿forma parte de su personalidad o es condescendiente a lo que ocurrió? Si yo me molesto o me machuco, es normal que yo llore, porque hay un dolor, estoy reaccionando a esto. Sin embargo, hay que saber detectar que cuando yo ejecuto una conducta y no pertenece en relación a esta machucada que yo hice, no, por ejemplo, me machuco, lloro, y de repente, horas después voy y golpeo a quien sea, sí se debe analizar estas ambas reacciones para poder determinar cuál es la situación central. Entonces, yo no puedo decir sí, está apta o no está apta, no. Definitivamente la condición de la violencia pone sobre la mesa manifestaciones psicológicas, sintomatología que es significativa para que quizá la usuaria en estos momentos no pueda comprender muchas de las cosas, pero conforme nosotros vamos haciendo esa intervención psicológica importante y evaluándola, porque si yo veo que, por ejemplo, tiene rasgos o ya me arrojó mi prueba que tiene trastorno de estrés postraumático y que requiere de un psiquiatra para que le administre o le suministre medicamento, por supuesto. ¿Por qué? Porque orgánicamente hay una disminución, por ejemplo, de la serotonina. O, por ejemplo, que entonces también pierda como el apetito, el sueño. O sea, hay varias sintomatología que pertenece a esta área orgánica y que yo como psicóloga no le puedo proveer. Porque acuérdense que la psicología no medica, no voy a medicar, pero sí voy a proveer herramientas en base a mi análisis, a mi reporte psicológico. Pero si yo acompaño esto, como aquí lo dice el siguiente punto, mediante el trabajo interdisciplinario, yo digo, ¿sabes qué? Yo ya la evalué inclusive de estas mis pruebas estandarizadas, porque no es cualquier prueba, hay pruebas estandarizadas y no es cualquier síntoma que yo encuentre en internet. Mujer violentada, que no, tenemos un manual diagnóstico y en base a ese manual diagnóstico y todo nuestro procedimiento o nuestro método clínico, generamos ese reporte y sugerimos. Necesita la valoración psiquiátrica. Entonces, yo hago esa canalización, yo, psicóloga Anaí Hernández Vargas, practiqué esta prueba, y entonces emito mi reporte psicológico para que haya un complemento del otro lado. Y yo lo he visto, entonces la psiquiatra de nueva cuenta la evalúa y entonces dice, sí, efectivamente, mi seguimiento con la usuaria va a ser, ¿sabes qué? Vas a tomar sertralina por este trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que te va a ayudar la sertralina? Aquí justamente haya este aumento de la serotonina y que entonces goces como de esta sensación de bienestar y que disminuya esos niveles de ansiedad que te impiden dormir, que te impiden comer, eso a nivel orgánico. Junto con la psicóloga vamos a proveer esas herramientas mediante este análisis. Entonces, sí me explico que dentro de no podemos dar por entendido en es apta o no es apta, porque evidentemente hay un proceso de violencia que generó una coerción y por lo tanto múltiples causas y consecuencias de la violencia. Adelante, Xiomara. Hola, sí, buenas noches. Disculpan que no prenda la cámara, es que no hay luz Sí, sí, no con se la preocupe, adelante. tormenta. Con la tormenta. Nada más, para lo que usted comenta, yo me encuentro en un programa, donde trabajamos con usuarias únicamente víctimas de violencia. Únicamente son a las atendidas. Entonces, por lo que comentaba, pues todas las mujeres, en este caso, porque trabajamos únicamente con mujeres, todas ellas son aptas para una denuncia, ¿sí? Después viene nuestra intervención, ¿de qué manera? Bueno, yo soy psicóloga en este caso. Nosotras, bueno, acuden muchas, la mayoría, ya para una evaluación psicológica para poder, pues, mover, por así decir, la carpeta, ¿no? Para que se pueda
la demanda, proceder o para que el agresor en este caso pues sea condenado, ¿no? O demás. Entonces, en esta parte de cuando se les está elaborando la evaluación, es donde vamos ya ahora sí a dictaminar no que sea apta o no, sino más bien si está en sus esferas, si la manera de hablar, su conducta, qué es lo que nos está arrojando, aparte de las pruebas proyectivas. Sí, que la observación es otra manera en la cual nosotros pues también nos percatamos ciertas situaciones, ¿no? En este caso también se está mintiendo o si está diciendo la verdad, ¿no? A través de las pruebas proyectivas, la entrevista. En la entrevista es muy importante el poder también detectar si existen afectaciones de otro tipo. ¿Por qué? Porque está el área de la salud, ¿no? Donde sabemos que la salud no nada más es lo fisiológico, sino también lo mental. Muchas personas saben su diagnóstico, en este caso si son esquizofrénicos, pues muchas de ellas saben su diagnóstico. Entonces al momento de nosotros indagar en la entrevista y saber de qué manera vamos a hacerles esa pregunta, porque no siempre es como, oye, ¿tienes esquizofrenia? No, ¿verdad? Entonces hay que saber de qué manera confirmar quizá lo que nosotras ya observamos, ¿sí? O descartarlo también, ¿sí? Entonces ya de esta manera pues elaboramos, una vez que la usuaria está con nosotras, bueno, conmigo, yo termino de aplicar las pruebas pertinentes y demás, entonces ya procedo a realizar el dictamen. Ahora sí es un dictamen psicológico, ¿no? Donde ya entonces yo voy pues ahí a plasmar todo lo que la usuaria me dice, pero también en la conclusión, pues lo que yo lo que yo observo y lo que las pruebas proyectivas o los inventarios que yo aplique me están pues arrojando. Entonces ya de esta manera, si la usuaria sí tiene pues en este caso esquizofrenia o algún otro padecimiento, pues ya también ahí se hace, pues se da a saber, ¿no? Para de esta manera, si también se necesita la canalización a psiquiatría, posteriormente, pues se realice lo pertinente, ¿verdad? Pero hasta ahí queda nuestro trabajo. Sí, ya como psicóloga en este caso, bueno, yo ya detecté, pues ya lo plasmé, yo entrego a MP la contestación con el dictamen psicológico y donde yo también puse que necesita ir a psiquiatría, ya está ahí. De cierta manera, pues yo ya cumplo con mi función como psicóloga, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Lick, por sus comentarios. Definitivamente es algo real, ¿no? Nosotros debemos antes, y dijo algo muy importante, ¿no? Si está mintiendo o no, porque también nos encontramos con estas cifras en donde no hay una situación de violencia, pero sí hay una situación, ¿no? De que a lo mejor estoy vengándome de la pareja o de la expareja, ¿no? O hay un tema ahí de guardia y custodia. Es triste saber que se juega con esos temas, pero sí ocurre. Lo que sí debemos hacer es que cuando hay una situación de violencia, no es pregunta, se tiene que denunciar. Entonces, ya sobre la marcha, nosotros vamos a emplear nuestra intervención y al escucharlas me doy cuenta que sí hay una gran diferencia en toda la República Mexicana de cómo abordamos temas de violencia. Por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, la Secretaría de Igualdad Sustantiva ha dicho que no emite dictámenes psicológicos, ¿no? Como nos comparte la LIC, que da ese acompañamiento propio de la psicoterapia a mujeres víctimas de violencia. Pero quien se encarga entonces de ese dictamen tan valioso es dentro de los peritos que trabajan para las fiscalías, ¿no? Que esos ya se dedican un poquito, como decían, a evaluar. Sin embargo, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva lo que hace es como este acompañamiento y hace referencia mediante su reporte psicológico de todo lo que está pasando la víctima, ¿no? Con la finalidad de obtener una ayuda integral a todo esto que vino a generar esta violencia, ¿no? Adelante, Lick, Fátima. Ok, entonces de acuerdo a lo escuchado, puedo entender que es preferible que pasen también primero al área psicológico.
¿no? ¿Cómo lo manejamos en la Secretaría? Es de acá de Yucatán. Pasa a trabajo social, le hace unas preguntas, los hechos y todo, la pasan a jurídico para que le dé la asesoría pues que requiera, ¿no? Puede ser penal, familiar, lo que sea. Y normalmente se le saca cita. Solamente si es muy importante, la pasan a psicología. Entonces, a veces pasa esta parte de que a lo mejor sí cruza, o sea, sí toma trabajo social, jurídico y psicología. Entonces, cuando termina la terapia de psicología, la de jurídico le dice, ¿cómo la encuentras? Porque supongamos que sea un abuso sexual, ¿no? Entonces hay que denunciar en ese instante. Y puede que la psicóloga diga que sí. Ha pasado, esta fue por violencia física, fue la mamá quien agrede a la joven. Y la psicóloga dijo que todo muy bien. Entonces se acudió a la denuncia, se levanta la denuncia y como a los pocos días que le notifican a la señora, a la mamá, de que fue denunciada, la mamá le dice, oye, y manda hasta la captura a la chica, ¿no? Porque reclamó a la secretaría, en donde la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vengas a la casa, ya me enteré que interpusiste una denuncia en mi contra, no quiero problemas, ya no vengas. Esto fue lo que detonó para que esta chica reclame a la secretaría y diga de todo. Que no ayudamos, que perjudicamos, que nos deseó todas las maldiciones. O sea, de todo. Entonces, por eso digo, o sea, no es que esté apta o no apta, porque digo, la denuncia, todo, nosotros cumplimos con nuestra labor, ¿no? Pero entonces entiendo que sí es más importante pasar antes a la parte psicológica y luego a la jurídica para que podamos saber qué es lo más pertinente, ¿no? Quizá eso es lo que está fallando en la logística. Nada más quiero como que aclarar esta duda. Sí sería entonces pertinente que primero pasen a psicología y luego a jurídico. Así es, Lick. Y parte de lo que expresó la consultante es esperado, porque seguía viviendo violencia. No importa en este caso, no, es mi mamá. Con mayor razón, socialmente un gran peso, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar a mi madre? Pero en este juego de la violencia, en esta situación de la violencia, muchas veces seguimos sumergidos y entonces cuando yo intento decir, oye, no está bien que yo viva con este temor, que si ya hay golpes, que si ya hay abuso psicológico, no está bien. Y entonces yo reacciono, la enemiga soy yo. Y el que la mamá haya dicho, ya me enteré, ¿no? Forma también parte de esta manipulación de los agresores o las agresoras. Y claro que su respuesta y quizás su situación, mi única familia o mi mamá, la única persona con la que puedo contar, pues sí es molestia. Es, oigan, ustedes no me ayudaron, sino me perjudicaron. Pero sigue con esta venda de la violencia, de no darse cuenta que merece vivir libre de toda esta manipulación, coerción, abuso psicológico, abuso físico. Entonces, sí es importante trabajar mucho para que se den cuenta de todo esto que están viviendo y que no lo sigan normalizando. Y estoy segura que estos casos se repiten constantemente, ¿no? Y yo creo que a nivel metodológico de todas las instituciones, eso es lo que nos falla, porque a veces pasan primero con una, dependiendo la situación, ¿no? Por ejemplo, en la fiscalía, una vez que, por ejemplo, si fue de emergencia, como en el caso de la señora, llega la policía y entonces la traslada al hospital y del hospital la trasladan de nuevo al Ministerio Público, donde está más de 3 horas. Y 3 horas diciendo lo mismo y 3 horas diciendo cosas que son bien difíciles. Y cuando dicen, ¿sabe qué? También la vamos a apoyar, la vamos a canalizar al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado para que usted reciba apoyo psicológico. Llega ya y entonces vuelve a decir lo mismo. Entonces sí me parece importante que todos nosotros que hoy nos damos cuenta, sí hagamos esa sugerencia. Necesitamos fortalecer nuestra metodología para evitar justamente, gracias, esa revictimización. Y el decir, bueno, es que ella se arrepintió, no, me parece que ahí
dentro de este arrepentimiento, siguen dentro de esta venda de la violencia. Por eso no pueden discernir la situación. Entonces, sí debemos hacer mucho hincapié en la intervención y que, por ejemplo, hablar de violencia es un tema precioso que ojalá podamos darle la hora correspondiente, el espacio para hablar de violencia y sí sugerirlo, ¿no? Reunirnos con los representantes en específico de nuestras áreas y decir, hay que trabajar más y sobre todo de forma contundente, porque si hay un riesgo inminente, a pesar de que la haya golpeado, va a volver a su casa. Deja tú de lo que nos haya dicho, desde este sentimiento de me va a dejar mi mamá y no desde no merezco una vida así, libre de violencia. Las mujeres debemos de vivir libre de violencia. Entonces, sí es bien difícil y toda esta situación lo único que hace es que a veces empeora esas condiciones. Pero entonces sí debemos de tener mucho cuidado con la forma en la que abordamos y en la forma de cómo nos llega. Y por ejemplo, en Centro de Justicia para las Mujeres, primero pasaban con la psicóloga y posterior a ello con la abogada. O ahorita hacen las famosas duplas. Para no revictimizar, entra la psicóloga y entra la abogada. Hacen estas famosas duplas que también me parece una buena estrategia para que entonces, a ver, ya terminó conmigo y entonces conmigo que soy psicóloga, empezó a llorar y entonces ya terminé, traté de cerrar sesión de la mejor manera posible. Viene la licenciada, la abogada, y entonces le dice, a ver, cuéntame los hechos, ¿no? Y entonces yo vuelvo a contar los hechos y para tratar de no hacer eso, las duplas, en el caso del Estado de Puebla, se ha sugerido mucho, ¿no? Trabajar, claro, ¿no? Interdisciplinaria, ok, qué interesante, pero aquí le llamamos las duplas, ¿no? Vamos a estar psicóloga porque es primera sesión para empezar a decir cuál va a ser su plan de intervención. Si procede la denuncia, por ejemplo, si hay presencia de un abuso hacia los menores, ¿cómo va a proceder? ¿No? Uno por violencia familiar y si hay algún otro abuso o violación, o sea, que genere en terminología los delitos que están implicados dentro de la violencia para poder poner la denuncia correspondiente y por otro lado, que yo psicóloga me dé cuenta de qué es lo que tengo que trabajar. Inclusive hasta dicen, ¿sabes qué? No se vaya a su casa. De aquí va a un albergue. Por todo lo que estamos contando, no puede regresar a su domicilio. Entonces, me parece que hay que empoderar mucho la forma en la que trabajamos para ya no revictimizar y que entonces quizá a lo mejor usted como abogada le está preguntando situaciones a lo mejor muy difíciles y empieza a llorar, ahí entra la psicóloga, ¿no? Y entonces entre las dos o hacen esa intervención en crisis para poder ahora sí escuchar y determinar qué vamos a hacer primero. Para ponerla no generar como más riesgo y decir, bueno, vaya a su casa. Porque si el agresor supo que ella fue a buscar ayuda, evidentemente va a haber una respuesta violenta. Entonces no puede regresar a su casa. Ese es el riesgo que estamos escuchando. Y más, si no es del estado de Puebla, supongamos viene de Veracruz y solamente aquí en Puebla cuenta con él y su familia, no hay esa red de apoyo. Entonces la canalizamos saliendo de aquí a un albergue. Adelante, Lick, Daniela. Perdón, gracias. Con todo respeto, licenciada, creo que nos estamos desviando un poquito del tema principal. Entonces, a mí también me encanta el tema de la violencia, me especialicé justo en eso. Entonces, es un tema hermoso, me encanta hablar de eso. Sin embargo, creo que todavía nos quedan muchos comportamientos y muchas cosas que retomar del aspecto de la conducta suicida. Entonces digo que sí sé que va de la mano de estos elementos de la violencia, sin embargo creo que nos estamos desviando y también por respeto a usted y a otros participantes, porque pues ya preparó su material, creo que sería importante que nos abocáramos al tema. Es mi humilde opinión, espero no causar ninguna incomodidad a nadie. No, porque al contrario. de hecho la violencia a veces causa el suicidio, digo, yo siento que no nos desviamos del tema, son muchos factores que influyen. Sí, así es, ¿no? De justamente todas estas herramientas que no están presentes y que como institución no tenemos como esa solvencia, es lo que también provoca, ¿no? Las conductas suicidas. Dentro de esta clasificación de conductas, como estamos viendo progresivamente las autolesiones versus de las suicidas, tenemos como suicidio consumado, que es el comportamiento autoinfligido que resulta obviamente en esta fatalidad, ¿no? La muerte.
El intento suicida habla de que es un comportamiento parcialmente autoinfligido, asociado al menos a una intención de morir, ¿no? Proviene de de esta ideación suicida, ¿no? Un intento de suicidio puede resultar o no a una lesión real, pero eso no quiere decir que sea menos importante, porque dependiendo de esta situación se segregan, como lo habíamos dicho, diferentes causas, ¿no? Si fue, por ejemplo, con pastillas, si, por ejemplo, fue mediante cortes, y entonces la herida es profunda, sí debemos de tomar en cuenta, ¿no? Hay actos preparatorios hacia una conducta suicida inminente. Es de aquí nosotros que vamos a partir. El individuo toma medidas para lesionarse a sí mismo, pero también es detenido por otras personas, ¿no? Que forman parte de su mismo medio y que entonces se percatan de esta situación. La ideación suicida, como bien lo estábamos comentando, proviene o parte de estos pensamientos pasivos de querer estar muerto o pensamientos activos de suicidarse, acompañados de un comportamiento preparatorio, ¿no? De todo un plan. Las conductas autolesivas no suicidas tienen, obviamente, como su nombre lo dice, el objetivo de autolesionarse, pero no de llegar al suicidio. Otras autolesiones no deliberadas, es decir, que aquí no hay evidencia de la tendencia suicida, es decir, que mi fin, que mi objetivo sea terminar con mi vida. A una conducta deliberada de autodaño. El evento se caracteriza por una lesión accidental. Hay síntomas persistentes que forman parte, como lo habíamos hablado, de ciertos trastornos y de ciertas manifestaciones, por ejemplo, como decíamos, del trastorno de la depresión o de algunas otras que estén influenciando esta conducta, ¿no? Es importante que identifiquemos, sí, por supuesto. Hay eventos potencialmente suicidas y que están indeterminados, pero son un peligro persistente e inminente para esta conducta, ¿no? Porque aparte también llevan un patrón. Estas autolesiones tienen un significado en la vida de quien ejerce esta conducta. Muchas veces lo hacen evidente y entonces sin mangas, ¿no? Para que tú me preguntes, tú que me estás viendo me preguntes. Por el contrario, muchas veces también suelen esconderlo, ¿no? Y también es como, no, ahorita no. Cuando yo siento esta ansiedad o siento que estoy en una situación que no puedo controlar, es cuando yo recurro a cortarme. Pero mientras no suceda eso, no llevo a cabo esa acción. Entonces hay que también determinar esa situación, por supuesto. Debemos justamente, mediante estas investigaciones que nosotros hacemos, estudiarla de diferentes puntos. Una, la etiología biológica. Dos, la genética. Tres, la psicológica. Y cuatro, la sociológica. Cuando hablamos de biológica, se compone de un manifiesto de las personas que tienen cierta vulnerabilidad hacia el suicidio. Está comprobado que presentan descensos en los niveles de serotonina en el cerebro. Una explicación genética se ha comprobado a través de estudios familiares que hay una influencia de esta herencia poligénica y que mediante esto se ha comprobado que se repite como este patrón por tener antecedentes de familiares que tuvieron el comportamiento suicida. De forma psicológica podemos decir que están presentes y que son multicausales diferentes trastornos psicológicos, fracaso en alguna resolución de una situación desbordante para mí, importante, significativa, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro, una mala regulación del afecto, una mala práctica en mis pensamientos, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar mi pensamiento, mi emoción? Porque aquí también vemos bien evidenciado cuando decimos, oigan, es que este niño, esta niña, este joven, esta adolescente, pareciera que no tiene una situación que pueda desencadenar un comportamiento suicida. Sin embargo, tenemos que analizar cuál es esa gestión emocional que tiene, cuál es ese pensamiento recurrente que tiene y esa influencia de los procesos cognitivos del individuo. Entonces, no quiere decir por tener esta vida ideal, no es justificado o no podemos analizar la conducta suicida, sino es todo lo contrario. Por eso aquí se hace como presente todos los tipos de expresiones psicológicas que tiene el individuo. En la parte social, Emil Durkheim decía, y fue el primero en explorar este contexto que influencia a esta práctica, a esta conducta suicida. Él menciona que pueden influir factores, por ejemplo,
familiares, relaciones relevantes y significativas para la persona, cuando, por ejemplo, tienen alguna situación económica, ¿no? Que lo vimos muy marcado en la pandemia, cuando se empezaron a quedar las personas sin empleo, sin recursos económicos, muchos terminaron en suicidio. Y entonces cuando vemos las noticias es que tenía muchas deudas, es que se quedó sin trabajo, es que se enfermó su mamá y no tuvo para los medicamentos. O sea, hay muchas circunstancias que generan esa conducta suicida y que entonces de repente pareciera que no tuvo como un progreso, ¿no? No tuvo esa ideación y de repente entonces llevó a la ejecución. Y entonces muchas veces decimos, oye, es que ni siquiera vi que estaba mal, o sea, sí estaba como distante, como aislado, pero fue esta presión del contexto, porque hay una gran diferencia en me quiero morir a realmente quiero terminar con mi vida. Hay una gran diferencia en este significado, ¿no? Con mi vida obviamente requiere de este análisis de decir, esta situación me está orillando a decir, ¿sabes qué? La solución es terminar con mi vida. O si no estuviera presente esta situación, no tendría como ese pensamiento inicial de suicidarme, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar cuál de las dos. Existen factores de riesgo o condiciones que podrían aumentar las probabilidades de suicidio. Cuando hablamos de condiciones, no hablamos de que hagamos un checklist y que digamos, ah, sí está presente, sí, 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 ah, entonces sí, sí está en riesgo. Puede variar los riesgos. Sin embargo, vamos a detectar puntos importantes para poder determinar si hay un factor de riesgo. Por ejemplo, una enfermedad propia de la salud mental puede estar diagnosticada y no. Si nosotros nos aterrizamos a la realidad, hay muchos, por ejemplo, niños o adolescentes o incluso ya en la vida adulta que no sabían que tenían un trastorno. Entonces, eso también genera respuestas emocionales, por supuesto. Consumo de alcohol y sustancias ilegales. Ahorita también el consumo de ciertas drogas sintéticas también genera diversas afecciones psicológicas y por lo tanto la persona genera una conducta suicida. Entonces hay que determinarlo. Tener antecedentes de suicidios familiares. Esto también pareciera, incluso como lo decía Emil, una influencia en su contexto para determinar cuál es el fin o cómo yo puedo solucionar esta situación, ¿no? Hasta incluso hay como personas que sobrevaloran mucho el suicidio en la familia y entonces lo ven como una situación para admirar, aunque nos cueste, créanme que sí hay casos de así donde es como la admiración y entonces algo que se admira es algo normalizado, algo correcto, entonces yo tomo la decisión de también suicidarme, ¿no? O de tener un intento suicida. Pérdidas significativas, eventos traumáticos y que son constitutivos de delito, como lo hemos venido platicando, forma también parte de estos factores de riesgo. Tener problemas de salud física y de personalidad, por ejemplo, una personalidad muy marcada en los impulsos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos mitos del suicidio que nosotros debemos de identificar? Bueno, hablando de la persona, se dice que las personas que tienen todo no sufren, y eso es un mito. Como yo les decía, no, ay, es que tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, tiene mucho dinero, no sé por qué tomó la decisión de suicidarse. Eso no quiere decir estabilidad, ni mucho menos una salud mental. Eso quiere decir que hubo otros factores que desencadenaron la conducta suicida. Otro que dicen, quieren llamar la atención. Es que no, si una vez te lo está diciendo, porque hay personas que lo dicen, y es que te lo está diciendo, no lo va a hacer. No lo va a hacer, solamente quiere que estés ahí, que quizá le des algo o quiere ganar algo y no debemos de manejar esto, aunque por ejemplo, al término de nuestro análisis, quizás se trate de una situación como esta, no debemos de dar por sentado que todos van a ser de la misma forma y que ninguna exposición a perder la vida será un llamado de atención. Eso no debemos nosotros ni siquiera de mencionar. No es válido esa justificación y sobre todo algo que genera revictimización con las personas y con los familiares de las personas que llevan a cabo la conducta suicida. También dicen, son cobardes, amenaza, pero pues no es para tanto. De seguro no estaba mal porque ahorita que casualidad que ya recibió ayuda, ya no tiene otro intento de suicidio, no. No debemos de dar por sentado ninguna situación durante la intervención psicológica. Y hay que diferenciar que esta ideación suicida
Debemos de determinar lo que utilizó, la forma, el momento, las personas que están involucradas. Por ejemplo, un compañero del bachillerato de mi hermana tenía ciertos problemas económicos, tenía también ciertos problemas con su familia, ¿no? Incluso hasta consigo mismo. Termina la preparatoria y el día de la graduación, él decide suicidarse. Entonces para todos fue algo muy significativo porque lejos de decir, pues viva, nos graduamos, estaban todos consternados por la situación tan dolorosa. Entonces decían, ¿por qué se esperó hasta ahorita? Y entonces, analizando en retroceso todo lo que ocurrió y que no fue visible para los demás, nos pudimos dar cuenta que era como, aquí termina todo porque lo que viene después de la preparatoria no lo voy a poder librar. No tengo la solvencia para entrar a una universidad, mis papás se están divorciando, soy una persona que no se quiere a sí mismo, o sea, tenía muchas situaciones implicadas en este proceso. Hay que también analizar cuáles son esos métodos del suicidio y sobre todo el acto suicida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Preguntando. Y como decían por aquí, ¿no? A veces no vas a decirle, oye, pues estás muy triste, ¿no? Ay, no, pues no estés triste. No, la pregunta no sería, ¿estás triste? Sino más bien para entender cuál es ese progreso de la emoción. Progreso. Porque sé que, por ejemplo, si me dice, es que estoy triste, ¿por qué estás triste? Probablemente se va a cerrar y a lo mejor quizá va a decir, bueno, pues es que a poco no puedo estar triste, ¿no? Entonces, no hay que dar esos dobles mensajes de por qué, sino más bien cómo es ese progreso para entonces, desde mi perspectiva, prevenir riesgos futuros y poder obviamente ayudar a intervenir. Otros mitos sobre el suicidio es que hablar de suicidio es una mala idea porque genera un estímulo y entonces lo único que hace es que frustra la prevención y su difusión. Y eso no es verdad. Es todo lo contrario. No vamos a hablar, oye, un método para el suicidio es las pastillas. Las puedes comprar en la farmacia del ahorro. No, sino hablar sobre lo que hay detrás de cada persona y de cada situación para poder llegar a una conducta suicida. Situaciones hasta simples, ¿no? Vamos a hablar cómo resolver un conflicto, vamos a hablar de nuestras emociones, vamos a hablar de nuestra red de apoyo, vamos a hablar de que si hay una necesidad educativa especial, por ejemplo, en las escuelas, se hable de ese tema, vamos a hablar de bullying, vamos a hablar, o sea, esos temas son pioneros para una correcta prevención. Y no nada más decir, no, es que si hablamos de suicidio, entonces les damos ideas y al rato ellos van a decir, sí, entonces yo me voy a ahorcar, no, pues yo me voy a cortar. No, debemos hablar lo que hay detrás para poder empatizar con lo que están sintiendo y experimentando la población a la que vamos a dar esta plática, ¿no? Y sobre todo, generar esa difusión. En esta prevención del suicidio, nosotros hablamos que las medidas importantes son una, hablar de las enfermedades mentales. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay un deterioro en nuestra salud mental, que hay un desgaste emocional evidente y que entonces todo lo que pasa a mi alrededor termina por irritarme. Entonces debemos hablar, por supuesto, para una detección pues temprana, ¿no? Mediante una evaluación, mediante un proceso psicoterapéutico. Trabajar mucho con las habilidades socioemocionales. Estas habilidades socioemocionales nos ayudan mucho a hacer frente a esas adversidades que nos vulneran y que entonces nos ayudan a ser personas resilientes y a afrontar esas situaciones de estrés. Restringir el acceso a los medios que pueden facilitar el suicidio, por ejemplo, hacer una concienciación pública y que los medios no sean sensacionalistas, ¿no? Porque a México le gustan los cuentos y les gustan las cosas como irreales, pero no reales. Y entonces se vuelve una fascinación, ¿no? Y entonces se suicidó y amaba a su pareja, y no, hablar sobre qué hay detrás de ahí. Hubo una situación de codependencia, de violencia, o sea, diferentes situaciones, pero decirlas por su nombre. Entonces, eso es lo que también nos va a ayudar. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo difusión de todos estos elementos detrás de esta conducta suicida y no generar como ese foco en son las personas débiles, son las personas que nunca van a poder tener algo en su vida, son aquellas personas que son cobardes, son aquellas personas que no son capaces de pedir ayuda. No, justamente no piden ayuda porque no tienen esa concientización
de qué es lo que me pasa, es normal o no es normal, o yo soy el del problema, o yo no logro encajar con los demás. Entonces, son situaciones que debemos de tomar en cuenta. Adelante, Lick. Perdón, sí, gracias. Justamente algo que también, fíjate que me ha pasado mucho ahorita en la parte de mis pacientitos, eh, empezando justamente por los pediátricos, ¿no? O sea, nosotros a nivel institucional tenemos por normativa de salud que asignar una cama específicamente para lo que se denomina urgencias mentales. Las urgencias mentales son todos aquellos pacientes que llegan con una intención suicida, justamente derivada de cualquier evento X, ¿no? Pero llega con una intención suicida que puede o no estar acompañado de un trastorno mental, a veces psicosis, a veces depresión mayor, a veces ansiedad generalizada, lo que sea, pero viene en un estado, de hecho la guía que tenemos como tal operativa, como institución, marca urgencia mental como todo aquel estado que causa una descompensación psiquiátrica o psicológica al paciente, ¿no? En este caso. Y dentro de estas características nos hemos percatado que la parte de los adolescentes en específico, la condición o la conducta suicida viene eh, a raíz del consumo específicamente de medicamentos, ¿no? O de pastillas específicamente. No es tanto ahorita, al menos en estos, a nivel epidemiológico, lo que a mí me ha tocado, ver otros intentos de suicidio, como tal vez en mi generación nos tocaba de, pues se cortó las venas o se aventó de algún lado o no. O sea, ahorita están en esta parte tan pronta, tan rápida, que pues es de muy fácil acceso, ¿no? Porque pues todos tenemos medicamentos en nuestra casa. La realidad es esa. Y tenemos una muy mala cultura como mexicanos de automedicarnos. Entonces, pues obviamente llegan estos niños de a veces hasta de 10, 11 años. El caso más impactante que he atendido hasta el momento es una niña de 8, iba a cumplir 9 años justamente, y ya se había echado su cóctel de un montón de antibióticos, que, bueno, al final de cuentas, lejos de matarla, porque ningún antibiótico te va a matar, te va a producir una gastritis enorme, pero no te mata, está la intención. Y entonces lo que tú decías hace rato también es bien importante, o sea, ¿qué pasa o realmente está la intención de morir o está la intención de utilizarlo hasta cierto punto también como una parte? Esta niña, por ejemplo, me decía que ella lo había hecho porque no quería cambiarse de escuela, le iban a cambiar de escuela porque sus papás se tenían que mudar, ¿no? Entonces, que en algún momento escuchó, vio lo que tú quieras, que pues esa era una forma en la que podía regular la conducta del padre o de los padres. Digo, aquí nos metemos a cuestiones más psicológicas en cuanto a conducta operante y todas estas cosas, pero bueno, o sea, respuesta operante, etcétera. Pero no me quiero meter como en ese tema, pero existe, o sea, sí me ha tocado también pacientes que me dicen, es que yo lo hago no porque me quiera morir, o sea, es porque así estoy consiguiendo también esto, o sea, también hay una ganancia secundaria de repente en la parte del suicidio. Y ojo, no quiero decir con eso que estén llamando la atención, ¿eh? O sea, no es que estén llamando la atención, más bien están buscando Un algo que intento de lidere solución. justamente, ¿no? Entonces, eso también se me hace súper interesante. Y además, por ejemplo, también una niña que está, ella sí, por ejemplo, fue un caso de suicidio premeditado, porque investigó, se metió a internet, investigó qué pastillas sí, qué cantidad, todo esto. Y de repente cuando yo bajo la entrevisto, en efecto, no es como que yo llegue y, oye, ¿por qué te quisiste morir? O sea, pues no, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces siempre es como de, bueno, ¿cómo estás? Me llamo tal, soy tal, puedo hacer esto, te puedo ayudar en esto, me gustaría platicar un ratito contigo, bla, bla, bla. O sea, trato de establecer el rapport, el encuadre, todo eso. Y ya después, pues obviamente, la pregunta que me ha funcionado muchísimo es, ¿me quieres contar qué pasó? O sea, no me ha funcionado el ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? No, o sea, simplemente es, me quieres contar y de ello ya voy estructurando pues más preguntas, ¿no? Entonces, cuando llego con esta chica, justamente tiene una condición que por eso digo que no necesariamente tiene que estar asociado a una cuestión de enfermedad mental. Ella tiene una
ahorita está pasando en una condición de género, está en su proceso de transición. Entonces, ella, pues literalmente se despierta, esto ya fue a partir de las terapias, ¿no? Bueno, de las sesiones que he tenido con ellas, pero ella literalmente se despierta y dice, es que tú no sabes lo horrible, lo catastrófico que es despertarme en un cuerpo que no quiero. Entonces, no está deprimida, no está ansiosa, es su propia condición contextual, su propio aspecto, su propia personalidad, la que la lleva a realizar ese acto agresivo hacia sí misma, ¿no? Y entonces, esa primera vez cuando llega en urgencia mental, en este código que nosotros tenemos a nivel institucional, porque se han convertido en urgencias como cuando llega una madre en parto o en un paro cardíaco, ¿eh? O sea, en realidad las urgencias mentales ahorita a nivel de salud pública están tratando de abordarse casi que a la inmediatez. Cuando llego con ella y le pregunto, ¿me quieres contar qué pasó? Dice, es que yo creí que me quería morir. Y obviamente ahí en la parte del creí, pues yo sí aprovecho de repente para lanzar un chistorete que me ayude a romper el hielo, ¿no? Le digo, o sea, creíste, o sea, ya no te quieres morir. Y me dice, no, es que sí se siente muy feo, sí me duele mucho, ya lo pensé bien y mejor no me quiero morir. Y entonces ya durante las entrevistas, durante las evaluaciones, durante la parte posterior, porque nosotros a nivel de salud pública lo que nos piden es que esa paciente se vaya con una valoración inicial, porque es poco probable que de repente llegue otra vez a terapia, a consulta, a cualquier otra cosa, porque pasa lo mismo que en el caso de las mujeres, porque ya no las llevan, etcétera. Nos piden una valoración inicial de psicología y de psiquiatría. O sea, una paciente que llega en urgencia mental no puede irse en ningún momento sin una valoración psiquiátrica y una valoración psicológica para que se le pueda dar obviamente ese seguimiento. Y ya durante las terapias, durante las evaluaciones que yo tuve posteriores a esta intervención primaria, nos dimos, o bueno, se está dando cuenta de eso, ¿no? Que esta parte de la propia ideación suicida viene desencadenada de las conductas o de los escenarios en donde incluso a ella le dicen, está pasando su proceso de transición de chica a chico. Entonces, cuando le dicen niña, cuando le dicen esto, cuando hay un detonante muy específico, se activa la conducta y la ideación suicida. Mientras eso no esté, la conducta desaparece. Por supuesto, y esto que dices es bien interesante. Por eso esa es la estrategia inicial, o sea, identificarla, no suponer, no inferir, no encauzar a que yo lo que quiero escuchar lo genere en mi consultante. No, esa es la diferencia entre me quiero morir, como decía, no por solucionar esto, porque creo que es esto, o realmente terminar con mi vida. Entonces, ahí es, por ejemplo, en este punto tan importante de la entrevista y la evaluación, generar opciones a esto que ella expresa o que él expresa, mediante estrategias de afrontamiento que le ayuden a reconocer esta realidad, ¿no? También es muy válido que digan, bueno, yo ya lo sabía, pero no sé cómo manejarlo, no sé, incluso hasta dicen, no sé ni cómo expresarme. O sea, la decisión que tomé o y que intenté suicidarme, ni siquiera sé cómo expresarla. Ok, vamos a darle un nombre, vamos a darle un concepto y una cronología importante en la historia de la vida del consultante. Obviamente con ese apoyo de quién lo rodea o de qué situaciones puedan generar un factor de protección, por supuesto, en dado caso que no haya una persona en específico, buscar factores de protección, ayuda de otras instituciones y hacer las diligencias pertinentes en este momento tan crucial de un intento suicida, ¿no? Y eso nos va a ayudar a determinar cuál va a ser nuestra forma de trabajo. Se debe trabajar desde esta tendencia suicida a partir de las experiencias o vivencias que le han permitido al sujeto tomar esta decisión. Muchas veces pensamos que queremos encontrar como esa hipótesis y decir, ah, es que te faltó esto, porque volvemos a lo mismo. Un trauma, un hecho que duele, no es ese hecho, sino lo que interpretamos desde ese hecho, desde mis fortalezas, desde mis debilidades, desde mi capacidad de razonamiento, desde cómo yo proceso mis emociones. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Y ayudar a que el paciente continúe con su vida integrando ahora esta nueva visión de la misma historia que nos expresa que duele desde otro punto de vista.
Hay varias técnicas que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, el autor Soren nos habla de que esta conducta suicida es esta posibilidad de la libertad, ya que la experiencia del miedo ofrece por regla general diferentes posibilidades de actuación y obliga a ella a decidirse por estas dos vías, la vida y la muerte. Entonces, mediante esta posibilidad de libertad, nosotros vamos a trabajar justamente en dar opciones de esta encauzar a otras. Otro autor que también habla muchísimo sobre cómo voy a encauzar a que el paciente continúe con su vida o que genere otra interpretación en su vida, como lo decía Víctor Frank, el sentido de la vida se basa en lograr entender ese sentido, porque si nosotros hablamos, ay, pues es que una vida feliz, como que te provee de que no vas a sufrir, de que no, porque la felicidad no es un concepto, es una construcción de los hechos que para mí pueden ser felices como para ti, como para todos los que estamos aquí. Entonces no podemos unificarlo y tampoco presentarlo como una estrategia. Porque, ¿qué crees? Cuando tu consultante encuentra algo que no le causa felicidad, te va a decir, psicólogo, no sabes. Porque esto que tú dijiste que me iba a causar, por ejemplo, tener a mi familia completa, no me causa felicidad. Entonces debemos de entender que vamos a lograr en él que asocie positivamente desde esa percepción y desde la responsabilidad y libertad su autodeterminación, el cumplimiento de metas vitales, una visión positiva de la vida futura y de sí mismo para justamente llegar a esta autorrealización. Trabajar este sentido de vida por medio del significado, la intención paradójica, ¿no? A veces esas son varias técnicas que nos ayudan a encontrar ese significado, ¿no? Como ahorita lo que decía, es que es un chistorete, entonces ya no te quieres morir, ¿no? Y muchas analogías que nos ayudan y que nos van a ayudar para darle sentido a lo que están expresando. La de reflexión, justamente como su nombre lo dice, es como de esto que tú crees o formaste como concepto, vamos entonces a darle una reinterpretación desde otro punto de vista. Las técnicas supresivas y expresivas, por ejemplo, las supresivas nos ayudan a que el paciente o que el consultante genere un análisis desde otra determinación, desde qué va a pasar si entonces yo me comprometo a esto, ¿no? ¿Cuál sería esa visión? Y la expresiva nos ayuda mucho a tener esta congruencia en armonía de lo que pensamos y de lo que sentimos. Las técnicas integrativas nos ayudan justamente a elaborar este resumen para entonces formarlo parte de mi respuesta conductual. Una respuesta un poco más, digamos, positiva, ¿no? No quiere decir, ay, buena, que tengas una, o como le decíamos hace un rato, no, pues que no vuelva a caer. No hablamos de que vuelva a caer, sino hablamos de que entienda justamente desde este análisis, soy una persona altamente sensible, lo reconozco. Sin embargo, estos elementos me van a ayudar a justamente redireccionar para que yo no pueda interpretar esta situación como catastrófica, ¿no? Entonces tiene que haber también el trabajo que tengamos nosotros y la intención sobre todo que tengamos, ¿no? Porque no vamos a partir de no, no lo hagas, ¿no? Qué miedo, no, 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 sino más bien de enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que sí nos hayamos llevado varios puntos a analizar para poder trabajar y pues coincidir en alguna otra sesión, ¿no? Entonces, muchas gracias.